Julieta Calmes. Ella es la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires. Julieta, ¿cómo va? Muy buen día. Aquí te saludamos desde el Destape. Roberto Caballero te habla. Gracias por atendernos. Hola Roberto, ¿cómo están? Mucho gusto. Bien, muy bien. Bueno, a ver, queríamos conocer tu perspectiva, tu opinión sobre los episodios de las últimas horas donde aparece allí mencionados consumos problemáticos asociados con un caso de mucha resonancia, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué enfoque tenés al respecto? Bueno, me parece que estamos en días muy difíciles en relación a estas situaciones. Nosotros estuvimos, a pedido del gobernador y del ministro de Salud, acompañando a la familia de Morena en situaciones de muchísimo dolor de estos días. Así que respecto de la mención que hacían sobre algunas características o situaciones, preferiría no emitir opinión puntual, porque me parece que es un escenario muy doloroso y aparte estamos en un proceso de acompañamiento a la familia. Sí me parece que es un tema muy importante las políticas de salud mental para un gobierno que tiene preocupación real por la vida de su pueblo y que quiere construir, digamos, un buen vivir donde también la salud mental sea parte, ¿no? Creo que la pandemia también nos mostró la importancia de la salud mental dentro de las políticas públicas, desde el área de la salud, pero también en el gobierno de nuestra provincia las políticas de salud mental tienen una parte importante de ejecución en otras áreas. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, genera subsidios, por ejemplo, para externación de personas que estuvieron internadas, para su reinserción en la comunidad. El Banco Provincia otorga garantías de alquiler también en los procesos vinculados a la vuelta a la comunidad después de momentos como las internaciones, que son, bueno, una alternativa de cuidado en la salud, una alternativa extrema cuando otras situaciones no resultan, pero una alternativa que en la provincia se implementa. Bueno, y muchas otras carteras de gobierno también intervienen, junto con el Ministerio de Salud, que tiene como rol rector también de ampliación del sistema de salud, ampliación de camas para las internaciones en hospitales generales, una reforma muy importante de los hospitales neuropsiquiátricos y también la ampliación de espacios de atención y cuidado en salud mental que no transcurren solamente en el sistema de salud, ¿no? Porque, bueno, vos recién decías, a veces pensamos estos temas cuando ya el problema está configurado y entonces las políticas de prevención en ese sentido muy importantes, y hay un programa que se desarrolla en escuelas secundarias que se llama La Salud Mental es entre todos y todas, que me gustaría, si tenemos unos minutos, poder contártelo, claro, también, ¿no? Sí. Contalo. Es un programa que surge en la pospandemia a partir de un pedido al gobernador de los jóvenes en algunas reuniones que fuimos teniendo con ellos, y que tiene que ver con, bueno, pareciera haber también una sensibilidad distinta de las juventudes para poder abordar estos temas, y entonces construimos un programa que transcurre en las escuelas junto con el Ministerio de Educación, y que son talleres para hablar de la salud mental de manera colectiva entre todos los compañeros de un mismo curso. Ya es el segundo año. El primero fue con los alumnos que habían pasado su tránsito en terminar la primaria y la secundaria, y bueno, permitió también una integración de los alumnos y la posibilidad de hablar de situaciones muy dolorosas que habían transcurrido, y este año lo estamos repitiendo en primero y cuarto año, y bueno, la verdad que la experiencia es espectacular porque surgen posibilidades de que los chicos hablen de cosas que tal vez no llegan a una consulta. Vieron que para consultar en todos los temas de salud en general tardamos, ¿no? O nos cuesta, y en salud mental a veces nos da vergüenza, nos da miedo. Entonces, bueno, en estos talleres surgen muchas situaciones muy importantes, algunas son para tratamientos y ahí se deriva el sistema de salud a partir de turnos cuidados y un proceso de atención más especializado, y después otras cosas se trabajan en el marco de grupo, cosas que tienen que ver con la convivencia, con cómo se tratan, con situaciones de violencia. Bueno, esas son maneras en las que nosotros también estamos trabajando la salud mental en la provincia, y que creemos mucho que son maneras también que permiten llegar a contextos y situaciones donde no llegaríamos de otra forma, ¿no? Julieta, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días. Bueno, es importante, por supuesto, el trabajo del Estado. Sin embargo, sin una cultura, sin una construcción de modelos de subjetividad que traspasan los límites de lo que el Estado puede hacer, también es muy difícil
trabajarlo, ¿no? Estamos inmersos en una cultura donde se estigmatiza la cuestión de la salud mental, se habla en términos peyorativos a veces de lo que le pasa a la juventud, se infantilizan sus demandas. Sí. Venimos también de una pandemia que lo que hizo fue también meter a los jóvenes y generar ciertos, digamos, imaginarios con respecto a su rebeldía. O sea, hay un montón de cuestiones que no necesariamente dependen ni de la ley ni de lo que el Estado puede hacer, que tienen que ver con la cultura. ¿Cómo eso afecta a los jóvenes en este momento en particular, y también cómo esto después se termina vinculando con, bueno, los consumos problemáticos? Bueno, vos decís bien, ¿no? Los temas de salud mental, una parte tiene que ver con la inversión estatal y con la decisión estatal de hacerlo un asunto de la vida pública y de las políticas públicas. Por eso la pregunta que traía Roberto más temprano, claro, de esas conversaciones que había tenido, no quiero dejar de volver aunque sea un segundo, y ahora voy a tu pregunta, porque la implementación de la ley requiere reformas en el sistema de salud, y eso implica una decisión estatal muy profunda de inversión y de reestructuración del sistema sanitario. Eso es lo que está transcurriendo en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con ingreso de personal, nosotros ingresamos 2.300 trabajadores nuevos solo de salud mental, además de reformas edilicias, creación de programas, un programa de infancias también, los programas de colegios que contábamos, tareas vinculadas a los consumos problemáticos y a la prevención más territorial, bueno, y una apertura de otras carteras estatales, porque así se hace. Es más, 1/4 de la inversión en salud mental en nuestra provincia proviene de otros ministerios que no son salud, ¿no? Es una novedad en la magnitud en la que se produce para Argentina, y por eso también fue mencionado por la OMS la reforma de la provincia de Buenos Aires y por la convención de la aplicación de los derechos de las personas con discapacidad también en la ONU hace poco. Bueno, viene siendo algo importante lo que está pasando, pero también requiere cambios culturales. Tuvimos una reunión con Axel y 100 estudiantes secundarios junto con el ministro de Educación también y con Nicolás Crepla, que es nuestro querido y maestro en materia de salud en nuestra provincia. Y tuvimos una sorpresa, ¿no? Porque encontramos también una diferencia generacional entre nosotros, que tenemos todos arriba de 40 y largos, y los jóvenes, porque encontramos también que si se producen condiciones reales de escucha de los jóvenes y condiciones de compromiso con los problemas que ellos plantean, también emerge un tipo de sensibilidad que tal vez sea nueva en este tiempo y que tiene que ver con muchísima más empatía entre ellos, con más solidaridad, como haciendo el contrapunto a lo que uno también puede ver a veces en expresiones de odio exacerbadas, total. ¿No? Y de violencia, que son las que vemos y son las que nos preocupan, pero también por ahí nos sentimos en la responsabilidad de poder también transmitir que también se está produciendo otro tipo de sensibilidad y que tal vez también es responsabilidad del Estado y también en términos sociales y culturales hacer un buen lugar a eso otro que también surge cuando los adultos, y en este caso el Estado y un gobierno, produce un encuentro sincero, ¿no? Y políticas sinceras de cara a, en este caso, a la juventud, que aparte también tenemos que agradecerles que nos hayan permitido en la pandemia también a muchos, a nosotros trabajar para poder cuidar y a gran parte de nuestro pueblo atravesar de una manera mejor que otros países también la pandemia. No solo lo que hizo el sistema de salud, sino también la solidaridad de nuestro pueblo y nuestros jóvenes, ¿no? Que dejaron de salir algo tan preciado para esa edad para cuidarnos. Julieta, buen día. Giselle Teper te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Quería preguntar, muchas veces hay conceptos que tal vez manejamos, pero que no conocemos, ¿no? Y a veces tenemos problemas que no los identificamos, entonces no llegamos a posibles soluciones o a herramientas que existen. Entonces te pregunto desde ese lugar, ¿qué entendemos por salud mental? ¿Qué es lo que está abarcado? ¿Qué es lo que tal vez alguien hoy esté viviendo y no sabía que tenía ese nombre o que estaba incluido dentro de políticas que pueden dar alguna solución? Sí, no, me parece que tu pregunta es muy importante porque a la vez que a veces decimos, bueno, pareciera como si se rompió un tabú que antes estaba sobre la salud mental y ahora estamos pudiendo hablar. De hecho, esta entrevista misma uno lo podría pensar como reflejo, además de la calidad periodística de Roberto, y que es un placer hablar con ustedes, también refleja un momento y una época. Entonces,
ahí hay que estar como atentos de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. Hay algunas situaciones que son más de orden social, histórico, económico, que determina la salud mental. Eso es importante también saberlo para pensar en las causas, ¿no?, que inciden en esos padecimientos. Y después, bueno, yo creo que cuando estemos ante un sufrimiento, ¿no?, del orden que fuere, y bajo el diagnóstico que solo los profesionales de la salud pueden poner, ¿no?, como cualquier otro diagnóstico en salud, los de salud mental también tienen que ser construidos y leídos por profesionales. No nos autodiagnostiquemos en salud mental, porque vieron que a veces también somos muy argentinos, entonces los temas de salud mental a veces, ¿no?, decimos rápido, estoy con un ataque de pánico, estoy con una depresión, o estoy con un trastorno bipolar, ¿no? Sí, claro. Eso tiene como algún rasgo simpático cultural, digo, de que tenemos una cercanía con ese lenguaje, o la injerencia hermosa del psicoanálisis en nuestro país, pero también hay que tener cuidado porque atravesar una situación de dolor o de duelo no quiere decir tener una depresión. Tener situaciones de ansiedad a veces pueden ser reacciones normales, esperables y saludables ante situaciones que producen ansiedad, y no es un trastorno de ansiedad. Tener cambios en nuestro humor no necesariamente configura algo tan grave como una bipolaridad. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener cuidado en no psicopatologizar emociones, sentimientos que son parte de la vida, pero sí que cuando un sufrimiento se vuelve algo que nos interfiere en nuestra manera de estar en el mundo, de trabajar, de vincularnos con los otros, cuando nos empezamos a replegar o cuando no podemos parar de hacer cosas que nos damos cuenta que trae consecuencias malas, las que fueran, violencias, compulsiones en los consumos, abstinencias, por ejemplo, como puede ser los temas vinculados a la alimentación, el no comer o conductas compulsivas, o con el juego, ¿no? Estoy desplegando muchas cosas reales. Claro, cosas reales, de las que algunas hablamos más y otras menos. Los consumos de alcohol compulsivos o las adicciones con el alcohol siguen siendo parte de por lejos, de los consumos más graves. Eso es un momento donde pedir ayuda. Y pueden mejorarse muchísimo las situaciones, y cuanto antes se intervenga mejor los temas vinculados a los padecimientos en salud mental, ¿no? Julieta, y ahí, digamos, ¿no? Porque en un punto mencionabas consumos en general, digamos, que puede ser el alcohol o puede ser el juego, la ludopatía, digamos. Ahora, todo eso hoy está promocionando el deporte, y entre otras cosas el deporte más masivo en la Argentina es el fútbol. ¿De qué manera eso podría llegar a corregirse? Porque obviamente se publicita para presentar modelos, digamos, ¿no? Modelo de conducta en un punto. Y en ese punto, ¿hasta qué lugar eso ayuda o complica la tarea de ustedes? Vos decís, Roberto, para entenderte, lo que tiene que ver con los juegos... los juegos, las apuestas online, que ahora son la mayoría de los sponsors de los equipos, y cuando vos estás viendo el fútbol es lo que se promociona, y después el alcohol, la cerveza como... auspiciante, sí. Con una brevísima abajo, ¿no?, leyenda que dice hace mal a la salud si tomas exceso, etcétera. Pero ¿eso ayuda o complica la labor de ustedes en materia de prevenciones de lo que serían los consumos problemáticos? Sí, no colabora, podríamos decir, ¿no? No colabora. No colabora. El alcohol es una sustancia legal en la Argentina, muy incorporada además a nuestra cultura, no necesariamente es nociva, digamos, por sí misma, pero bueno, una conducta compulsiva de consumo, bueno, produce un montón de situaciones que conocemos todos, y que hay que trabajar mucho también en la Argentina. Está definida la estrategia de reducción de riesgos y daños para, en general, las políticas de consumo. Eso en algunos casos implica la abstinencia, y en otros casos implica el saber cómo consumir de una manera que no dañe la vida. Responsable, claro. Claro, por ejemplo, la abstinencia, el alcohol cero al volante en nuestra provincia es una ley que nosotros acompañamos del Ministerio de Salud, porque, bueno, genera una consecuencia vinculada a las muertes y los accidentes muy elevado y muy grave. Entonces, bueno, hay contextos y situaciones donde no es posible consumir alcohol y en este caso manejar, ¿no? Y también hay una ley en nuestra provincia de agua obligatoria que generamos el año pasado, una propuesta que trabajamos con el Congreso de
nuestra provincia de agua obligatoria en boliches, en espacios culturales y en recitales, que vamos a trabajar durante todo este año. Estamos trabajando la reglamentación porque reduce los efectos nocivos del alcohol. Ya no, por supuesto, para alcohol al volante, pero sí para el andar en la vida cuando se consume alcohol. Es otra de las estrategias. Y bueno, y después el trabajo con los jóvenes y con los adultos en relación al consumo, que está en... El consumo no tiene atrás un cuadro psicopatológico propio, ¿no? El consumo compulsivo. Puede darse en un montón de situaciones claro. Y momentos de la vida, ¿no? Y la última, Julieta, ya te hemos robado demasiado tiempo. Estamos hablando con Julieta Calmes, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia en el ámbito de la salud. Volviendo al tema de la ley de salud mental, porque entiendo yo que la aplicación de la ley de salud mental necesita presupuesto, necesita fondos, necesita inversión, necesita nuevos agentes públicos, bueno, todo lo que habitualmente la derecha intenta recortar, reducir o evitar, digamos, ¿no? Sí. Yo sé que te la estoy politizando, pero digo, me da la impresión de que habría, o por lo menos en el imaginario social, la idea de que todo esto se puede hacer sin plata. Y en realidad esto exige plata porque una ley sin presupuesto a veces no funciona, ¿o me equivoco? No, decís muy bien y tomo la propuesta de politizarlo en el sentido de que, las políticas públicas, nuestro gobernador lo viene diciendo con total claridad, requieren fortalecer el Estado y eso implica personas, y en el caso de salud mental no hay tecnología, ¿vieron? No hay ni rayos ni aparatos, lo hacen seres humanos con seres humanos, ¿no? Si algo tiene particular de nuestra disciplina es esa. Entonces, ¿qué implicaría para las discusiones contemporáneas? ¿No? ¿Qué implicaría achicar el Estado o el gasto público en materia de salud mental? Y bueno, que estos 2.300 trabajadores de la salud mental que están en los colegios, que están en los hospitales atendiendo las urgencias como no se atendía, que están acompañando en la comunidad a la gente para que pueda reinsertarse socialmente, bueno, no esté. No esté. Entonces, achicar el Estado, cuando se discute acerca de eso, o las políticas más conservadoras y de derecha en nuestro país dicen que hay demasiado gasto público, bueno, implicaría que todo eso no suceda, ¿no? Que no haya tren sanitario, que no haya los equipos de salud comunitaria, que los hospitales no estén atendidos como tienen que estar, etcétera. Y por otro lado, bueno, como te decía, hay un gasto o una inversión también en nuestra provincia de otras áreas que hacen a la salud mental, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en una reforma muy grande de los neuropsiquiátricos con un cierre progresivo porque hay personas que viven ahí sin motivo de internación. Eso implica externarlas y se están construyendo planes de vivienda en la comunidad. En muchos hospitales neuropsiquiátricos son más de 120 viviendas y eso lo hace Hábitat y también lo hace Hábitat de Nación en el caso de nuestra provincia. Qué bárbaro. Julieta, no es la última nada más, y tiene que ver obviamente con la vía de contacto, digamos, si alguien tiene problemas o consumos problemáticos o algún familiar o quiere acudir para que lo aconsejen o que lo contengan en una situación determinada, ¿dónde pueden hacerlo? Mira, te agradezco y voy a dejar un 0800 al que puedes llamar cualquier persona que necesite atención, que quiera consultar, que quiera conversar o que quiera preguntar por otra persona, todas las veces que quieran hacerlo. El número de teléfono es 0800-222-5462, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hay equipos dedicados a esa tarea. Ya establecimos contacto con más de 50.000 personas en nuestra provincia a través de este 0800 y a la vez en la página web hay un mapa interactivo muy bueno donde uno pone el municipio en el que está y aparecen los recursos provinciales que tenemos de salud mental con dirección y teléfono también para poder acudir. Julieta, gracias por estos minutitos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y a todo el equipo. Julieta Calmes, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud.